Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este espacio, en especial al profesor Howard Zehr y a la profesora Toews, quienes han sido muy gentil en compartir esta tarde con nosotros para hablar un poco acerca de una de sus últimas obras, que es Still Doing Life. Bueno, la verdad que es muy difícil presentar al profesor Zehr porque, como saben, todos tienen un vasto recorrido académico, pero simplemente referenciarle de una manera muy breve que él es un referente internacional en temas de justicia restaurativa, profesor emérito, autor de numerosas obras, entre las últimas que mencioné, y la profesora Toews es PhD, es profesora asociada de la Universidad de Washington, Tacoma. Me acompaña Natalia Barbero, quien es docente de la Facultad de Derecho, abogada, traductora, experta en temas de derecho penal y derechos humanos, y también el profesor Fava, quien es coorganizador de esta actividad. Perdón. Si les parece, les cuento un poco la dinámica del espacio. Lo que vamos a hacer es darle la palabra a los expositores. Ellos van a hacer una presentación, Natalia va a traducir y posteriormente vamos a formularles entre Natalia, Gabriel y yo un par de preguntas a los expositores y luego abriremos el espacio para que alguno de ustedes pueda formular alguna inquietud. Lo que les pido es que por favor mantengan apagados los audios, así no tengo que bloquearlos a todos. Hay alguien con el micrófono encendido. Bien, Natalia, ¿querés hacer un breve resumen de esto? Howard and Barb, very welcome to our audience. Thanks for being here today in our university, in our School of Law. The room is crowded with interested people in our topic. So after you have been already introduced, and now after your presentation, the chat will be open for questions, or you can have your hand up. And we will try to go English and Spanish, both languages, as good as I can. So Howard or Barb, whoever wants to begin, the floor is yours. All right, thank you. I will begin with a few comments about the project. We are going to start by talking about our new book, Still Doing Life, 22 Lifers, 25 years later. Do you want to translate? Should I keep going? Yes, thank you. Bueno, vamos a comenzar. Él va a hacer una pequeña introducción sobre el último libro, Still Doing Life, 22 vidas, 25 años después. Se va a referir a este nuevo proyecto. I have worked in the restorative justice field for many years, but I'm also a very serious photographer, and I'm always trying to find a way to bring those two things together. Hace muchos años que trabajo en justicia restaurativa, pero también soy fotógrafo y hago mucho esfuerzo por unir estas dos profesiones mías. I believe that photography, if done right, has the power to connect people. And I also believe that much communication is visual as well as verbal. And so images need to be combined with words. Creo que la fotografía bien hecha conecta a las personas, entonces lo verbal y las imágenes, ambas cosas sirven para comunicar. In Pennsylvania, the state of Pennsylvania has life sentences. Barb will say more about that a bit later. And in the early 1990s, I got permission to photograph and interview about 75 men and women who are serving actual life sentences. They will not get out. En Pensilvania existe la cadena perpetua y en los años 90 conseguí permiso para tomar fotografías de mujeres que estaban condenadas a cadena perpetua y no saldrían en libertad. I tried to photograph people respectfully, the way I would want to be photographed. And then I interviewed them about life sentences, their meaning of life sentences, how they saw life sentences. Traté a las personas con mucho respeto, como a mí me gustaría que me trataran, y entrevisté a estas personas sobre el significado de ser condenados a cadena perpetua. This resulted in a book called Doing Life.
a book that came out in 1996, as well as a traveling exhibit. But I always wanted to go back. And finally, 25 years later, I got permission to go back and re-photograph and interview 22 of the same men and women. Este trabajo de entrevistas y fotografías resultó en un libro. Ese libro fue publicado en 1996. También se hizo una exhibición. Y 25 años después, con un permiso, pude volver al lugar y volver a encontrarme con 22 de esas personas. The interviews this time were more about how they were doing, how they were coping with life sentences, what they had learned over that time. Las entrevistas que hice en esta oportunidad fueron distintas, cómo la estaban pasando, qué habían aprendido, cómo podían llevar adelante esta vida. This resulted in the book and also on exhibit, some exhibits that are traveling today. Y esto resultó en este nuevo libro y en algunas de las exhibiciones o fotos, como ustedes pueden ver. My reasons for doing it are based in my restorative justice philosophy and values, but we can talk about that later. For the book, I asked Barb to join me because Barb and I have worked together for many years, and she has a long history in restorative justice and also working in the Pennsylvania prison system with restorative justice. Las razones por las que hice este proyecto fueron mis razones filosóficas respecto de la justicia restaurativa. E invité a Barb a estar presente porque ella tiene una larga historia en el tema y también en el sistema de justicia y de prisión en Pensilvania. I'm going to let Barb talk now about some of what they said and also about life sentences. Ahora voy a dejar que hable Barb sobre lo que dijeron estas personas entrevistadas y sobre lo que es la cadena perpetua. Hi, I'm going to start by talking about life sentences here in the United States. And to first set the stage, we have 1.5 million people who are in state and federal prisons. Buenas tardes. Primero voy a hablar sobre lo que es la cadena perpetua en Estados Unidos. En este momento, en los dos sistemas en Estados Unidos tenemos, Barb, did you say 1 million people? 1.5. 1.5, 1,5 millones de personas en esta situación en pena de perpetua. And of these 1.5 million folks, approximately 206,000 of them are facing dying in prison. Now, most of these folks will be eligible for parole, but their sentence is so long that they're in essence life sentences. De este 1,5 millones de personas que están condenados a cadena perpetua, 206,000 personas están ya afrontando la posibilidad de morir en prisión. Y muchos de ellos son personas que podrían ser elegidas para estar en libertad condicional, pero sin embargo no lo están. And then of those, about 55,000 have been officially sentenced to life without the possibility of parole. I'll say in a little bit how they can, one kind of loophole that they have where they possibly could get out. And then 2,300 of those folks were under the age of 18 when they were sentenced to life without the possibility of parole. 55,000 de estas personas fueron oficialmente condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o sea, saben que no podrán salir. Y de esas personas, 2,200 personas tenían menos de 18 años cuando fueron sentenciadas a esta cadena perpetua sin posibilidad de libertad. It is possible to get a release when you have life without the possibility of parole, but this only happens when, if you're at the state level, that the governor commutes your sentence, or at the federal level, if the president commutes your sentence. But to get these kinds of commutations is very rare. La única posibilidad de salir en libertad cuando uno es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es a nivel estatal con el permiso o la conmutación de la condena por parte del gobernador y a nivel federal por parte del presidente, pero esto es muy raro.
49 of our 50 states, as well as the federal government, as well as District of Columbia, have on the books that they can do life without the possibility of parole. And then in 29 of these states and the federal government, there are some criminal convictions where life without the possibility of parole is the only sentencing option. 49 de los 50 estados, más el Distrito Federal de Columbia, tienen por ley prescrito esta posibilidad de vida, de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y 29 de esos estados, más el Distrito Federal, tienen como única pena posible esta sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional como posibilidad, como única sentencia. There are some hopeful things happening as people are speaking out against this sentence. One of those is that in 2012, the Supreme Court made a decision that only in very rare circumstances can juveniles be sentenced to life without the possibility of parole, essentially saying it was unconstitutional. And then in 2016, they made that decision retroactive. And as a result, what we call juvenile lifers, kids who are sentenced to life without the possibility of parole, are being released. Hay ciertas voces que se empezaron a alzar contra esta situación. En el 2012 la Corte Suprema decidió que en solo excepcionales circunstancias se puede condenar a jóvenes a esta cadena perpetua sin libertad condicional, y en el 2016 esta decisión se hizo retroactiva. Por lo tanto, se comenzaron a liberar a ciertas personas, siempre jóvenes, que estuvieran en esta situación. There's also people who are doing advocacy for policy reform. So, for instance, some people are proposing that sentences be no more than 20 years in length, and then be followed with intensive reentry support. Other folks are suggesting that at 10 years, a judge could take a look at that sentence and see if they would like to change the sentence based on other factors that have come up. Some folks are banning outright life without the possibility of parole for youth. And there are also people who are suggesting that we divert money from those long sentences and actually put it into community services that would address violence and the root causes of violence and better support the needs of those who are impacted by it. Hay muchos pedidos de reforma sobre esta situación. Algunos proponen que no sea posible condenar a más de 20 años de prisión. También se propone que a los 10 años de prisión se revise judicialmente la sentencia y se analicen ciertos factores, y también directamente se pide que se prohíba esta situación. Una propuesta muy fuerte es que el dinero que se utiliza en estas sentencias, en sostener estas personas privadas de la libertad en sentencia a perpetua, sea utilizada para trabajos comunitarios que se dediquen a la prevención o erradicación de violencia, que es la causa de ciertos tipos de crímenes como los que son bases de estas sentencias. In Still Doing Life, this book here, Pennsylvania, we focus on lifers who are in Pennsylvania, and Pennsylvania has approximately 5,400 lifers, and the book features just 22 of those 5,400. Nuestro libro se centró en las personas condenadas a cadena perpetua en Pensilvania. Son 5.400 personas las que están condenadas de ese modo, y nosotros pudimos hacer el libro sobre 22 de ellas. And the way the book is set up is that we have the portraits and interviews from Howard's earlier book, Doing Life, that are paired then with the portraits for 25 years later in 2017, and the interviews that he did in 2017. What you're seeing here in the presentation are those side-by-side portraits, and then excerpts from the interviews that are in the book. Los retratos y las entrevistas utilizadas en este nuevo libro vienen del libro anterior de Howard, que se llamaba Doing Life,
doing life significa hacer tiempo, hacer vida, parece, pero es cumplir la cadena perpetua, ¿verdad? Doing Life era el primer libro de Howard y se tomaron los mismos retratos, pero al día de hoy, cuando hicieron el segundo libro, Still Doing Life, todavía sirviendo este tiempo en cadena perpetua, y se pusieron las dos fotos de los retratos una al lado de la otra. So the book includes these 22 lifers, and that is the biggest part of the book. We then close the book with an essay that explores kind of what the common themes are that we hear across all the men and women that are in the book. And we focus on kind of the harm that they have experienced, the pain that they have experienced from both people and systems, and then also their choice to heal, be accountable, and live purposely. De las 22 personas que fueron entrevistadas, se incluyó esto en el libro, pero además se concluye el libro con un ensayo donde se tocan los temas comunes que encontramos como respuestas de estos hombres y mujeres que fueron entrevistados, y se puso hincapié, o se halló una respuesta más fuerte en lo que es el daño causado, el sufrimiento de estas personas, tanto por parte de otras personas como del sistema mismo, y la opción que ellos habían hecho de vivir de todos modos con un sentido y con un propósito. We take these lessons from these folks around trauma healing and restorative justice, and end with the challenge of how do we create justice responses to violence that are around healing and restorative justice. Surgió lo que es recuperarse de un trauma, qué respuestas se pueden dar a este tipo de violencias que son causa de las conductas y cómo se puede hacer a través de la justicia restaurativa. Thanks. I'll pass it back to Howard. You want to say more about restorative justice? Muchas gracias. Volvemos a Howard. Thank you, Barb. So this is one of 4 books that I did, the Doing Life and then Still Doing Life. But I also did a book on victims of serious crime using the same process, photographs and interviews, and a book with children whose parents are in prison. Además de estos 2 libros, tengo otros 2 libros que tratan, uno sobre víctimas de crímenes graves, donde utilicé la misma técnica. Y también tengo otro libro que habla de niños que tienen los padres en prisión. Our goal is to help create a dialogue that is in terms of real people and not stereotypes. So many times our discussions about these things are in terms of stereotypes and generalizations. We wanted people to hear, the audience to hear from real people. Nuestro objetivo era lograr un diálogo con la gente real, no en base a estereotipos, porque generalmente se usan estereotipos y se hacen generalizaciones. Nuestra idea es evitar esto y que la audiencia, el público que lee estos libros, llegue a un diálogo real con las personas. And of course, a key principle of restorative justice is that we are concerned for everybody involved, whether they have caused the harm or whether they have been harmed. And so we have tried to equally highlight their stories and their perspectives. So sorry, Howard, I had some interruption. Silvina, ¿vos escuchaste bien el audio? A key principle of restorative justice is that we balance everybody's concerns. We try to be aware of those who have harmed and those who've been harmed and so forth. So this is an attempt to do that. La justicia restaurativa busca justamente ver lo que le pasa a las personas, entonces este modo de trabajar es apuntar al daño que se causó a las personas. And we've tried to conduct these projects with the values of restorative justice, values like respect and relationship and responsibility.
Y en este proyecto utilizamos los mismos valores que se utilizan en la justicia restaurativa, sobre todo el respeto y la responsabilidad. I understand most of your audience has expertise in restorative justice. Maybe I don't need to say more right now. We'll see what kind of questions you have or comments you might have. But maybe that's enough to get us started. Considero que seguramente la audiencia conoce sobre justicia restaurativa, es experta en el tema, por lo tanto no voy a avanzar, pero quedo abierto a preguntas. Barb, do you want to add anything else before we open it up? No, I say we open it up. All right. Okay, So- ahora, thanks Howard, thanks Barb. We are going to questions and answers, if you're okay with that. Mhm. Silvina? Sí, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Una de mis preguntas, cuando leí el libro, fue un fuerte, que gira en torno al relato resiliente que tuvieron las personas que habían sido condenadas, ¿no? Fue básicamente querer preguntarles, porque en una parte en particular, algunas de las personas que da su testimonio refiere a la idea de que en realidad ellos mismos son los que lograron rehabilitarse. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué características observaron en el transcurso del cumplimiento de esa condena en común que permitieron a estas personas poder tener esa transformación. Porque hacían mucho hincapié en una mirada resiliente, en lo que es la gestión de las emociones, en poder mirar hacia atrás cómo habían tomado esas decisiones. So the first question is that in the book, Silvina can see that some people think that the system, or some people think of the system as rehabilitating, but that it is really the person or the people themselves who does the rehabilitative work. So she wants to know, what characteristics did you observe in the stories that made this positive rehabilitation possible? I'll start and let Barb say some more. Barb knows a number of these people. I would say that most of them really struggled to find meaning of their lives. They knew they had done something really terrible, and to move on and feel good about themselves, they needed to find some kind of meaning in their life. So I think that the search for meaning is a big part of both victims and offenders who survive these things. Yo creo que estas personas hicieron un gran esfuerzo por encontrar un sentido a la vida. Se dieron cuenta que para poder avanzar y sentirse bien tenían que buscar un sentido. Por eso la búsqueda del sentido es clave y lo vio como esencial tanto en víctimas como en victimarios. Many of them cite education as being the key. That is, they got some kind of education inside, either offered by the system or more often encouraged by other inmates. Many of them said that other lifers were the key. Other lifers took them aside and said, you better make something of your life. Muchos de ellos tuvieron educación dentro de la prisión, tanto provista por el sistema como por otros detenidos o detenidas, y que eso ha sido clave. También algunas personas manifestaron que otros sujetos que estaban cumpliendo la prisión fueron esenciales en esa búsqueda del sentido. I would say that many of them transcended this in spite of the system instead of because of the system. Diría Howard que muchas de estas personas trascendieron más allá del sistema o a pesar del sistema. Barb, you want to add something? I don't see you there, but I assume you're still here. I'm here. Okay. The first thing that came to my mind was relationships. Either older folks who had been in a while, like Howard suggested, saying you gotta do something. Also finding people who just had similar interests and values as they do, and really tapping into their
core self, which I think connects with that idea of meaning. But, you know, they often will talk about doing things in prison that were things that they had done on the outside, and kind of finding that connection to who they were outside of this identity as someone who was incarcerated. Ella Maybe pondría... Oh, Sorry. go ahead. Sorry. No, I forgot. Go ahead. Barb pondría el foco en lo que son las relaciones humanas, que esas relaciones humanas en prisión, encontrando a gente que tenga los mismos valores y los mismos intereses que uno, ello es fundamental y se conecta también con el sentido. Se buscaría como las mismas personas que como si estuvieran fuera de la prisión. Sí, Howard. Many of them were certified peer specialists. That is, they had been trained and certified to train their peers because they had been through this experience. They were uniquely qualified to help others, and that was hugely important to most of them that I talked to. Muchos de ellos estaban ya entrenados y tenían experiencia, y eso es muy importante para las otras personas. Anything else, Barb? Mm-mm. All right. Silvina. Sí, los escuchaba en la respuesta y no podía dejar de relacionar la idea de la vinculación humana y cómo podemos transformarnos y trascender a partir de encontrarnos con el otro, porque uno de los testimonios hace hincapié justamente en la idea de que logró crear intramuros una propia comunidad a pesar de que no era su hogar y de que deseaba volver a su hogar, pero que lo entendía como una comunidad, y se destacaba esta idea de ayudar en la búsqueda del sentido a otros, que eran los nuevos ingresantes al sistema carcelario. Silvina adds that she cannot avoid thinking after your answers about the importance of human relationships within the prison, how it is important to find the others, another person who can help and who you can help, how a community is created within the prison. Very true. And they do that informally and formally. Some prisons have been using restorative circles to encourage that kind of thing. Sometimes it has been getting involved with others in music or art. It's been important for people. And that, like I said, those who are certified peer specialists lead groups with other new, like many of them spend time with the new inmates, trying to help them as they come into prison. Esto se hace de manera informal y de manera formal también. Hay un círculo restaurativo dentro de la prisión. A veces a través de la música, a través del arte, se conectan personas y se forman estos grupos, y personas certificadas, o sea, que conocen sobre justicia restaurativa, hacen de líderes de grupos, sobre todo los nuevos ingresantes. I began thinking about a restorative justice group that I know at one of our bigger prisons here in Pennsylvania, where they developed their own restorative justice basic curriculum, then an advanced curriculum as well. And that was something that they did with, you know, groups that they offered to other lifers or people who were there for a period of time, as well as the new folks when they were coming in, because they wanted to really change what the prison community and culture was like, and saw restorative justice as a way to do that, and wanted to help these youngins that were coming in and out all the time to maybe think differently about how they're interacting in the world. Tiene una experiencia, Barb, muy buena con una de las más grandes prisiones de Pensilvania, como ciertos grupos ayudaron a cambiar la idea de la prisión, y cómo la justicia restaurativa es la forma de poder hacer cambios verdaderos, cambios en la cultura, y cómo colaborar con estos individuos que entran y salen de prisión. Gabriel. Gracias, y gracias por el espacio, y gracias a los profesores por estar acá y poder permitirnos
este lujo de poder preguntarles algunas cuestiones vinculadas a su última obra. Me preguntaba que a propósito de narrar con imágenes, atento a que las imágenes también son historias de vida, en este caso particular, la pregunta en concreto es: ¿qué narrativas creen que prevalecen a través de las imágenes en el tiempo? Y cómo esas narrativas entran en diálogo con lo restaurativo en la medida que entran. Es decir, qué continuidad y qué ruptura hay entre doing life y still doing life. O sea, repito por las dudas, ¿qué narrativas creen que prevalecen a través de las imágenes en el tiempo? Y cómo esas narrativas entran en diálogo con los restaurativos y que logran entrar en el sentido de qué continuidad hay entre ambas obras y qué ruptura encuentran. Professor Fava asks, after saying many thanks for being here and for the audience too, he asks, with regard to narrating with images, considering that images are also stories and life stories in this particular case of the book, what narratives do you think are given through images in time, the importance of time, and how do these narratives enter into dialogue with the restorative? What is restorative? If you consider that they do, if you can consider continuity or interruption, if you could see this between the two books. Yeah, as a photojournalist part-time, I've been impressed over the years at the stories photos tell, that so many photographs actually what we call other people. They divide, they impress us with the differences rather than the similarities. So I tried to use the kind of photographs that would help us connect with these people as human beings and not see them as something different than us. Como fotoperiodista durante mucho tiempo, me di cuenta que las fotos muestran historias y a veces se piensa que lo que uno ve en las fotos muestra más diferencias que similitudes, pero se ven ambas cosas en una fotografía. But photos by themselves are rather ambiguous, and so they do need words. And so without words, you would not know that these were lifers, probably. In fact, some people like to put these photographs up in classes and ask who they are, and people are surprised to find out that they're in prison. Las fotos como tales son ambiguas, necesitan de palabras. Si uno ve fotos como las que estamos viendo, uno no sabe que son personas que están cumpliendo cadena perpetua. De hecho, se pueden exhibir estas fotos en una clase y preguntar quiénes son y jamás imaginarían que son personas en prisión y condenadas a cadena perpetua. I think some of the power of these paired photographs are both the continuity and the discontinuity. On the one hand, you can see that it's the same person, but it's rather shocking to see how they're aged. El gran poder de las fotografías se ve claramente. Uno ve que es la misma persona, pero puede resultarle choqueante ver cómo la edad lo ha afectado. And then in their interviews, in their words, they talk about the struggles they've had over these years and how they managed to cope with the strategies they've used to cope with the situation they're in, the fact that they're never going to get out, the fact that they're living in really traumatic circumstances. Se les ve en el rostro los esfuerzos que han tenido que hacer todos estos años, cómo han podido llevar adelante esta situación de encierro, sabiendo que no van a salir y sabiendo que esa es la vida que les toca en esas condiciones. I've heard from people who teach that take the photographs from these books and the photographs from my victim books and put them together, just the pictures, and ask the class or ask the group to construct a story about who this person is. Hay docentes que toman estas fotos
de este libro, que son las personas sentenciadas, y las juntan con las fotos de las víctimas y proponen que se construya la historia que está detrás. Often some of the lifers, they think they say, well, they must be a director of a company. And then they're shocked when they find out that they're serving time in prison. A veces piensan, por ejemplo, que es el director de una compañía, de una empresa, y se quedan choqueados cuando les decimos que es una persona que está cumpliendo pena de prisión. Barb, do you want to got something to add here? No, I just said I've done some of the activities with the photos that Howard's just talked about, and it really is amazing once, you know, how people react when they find out who these folks really are. And, you know, I've put them out. Sorry, I keep forgetting about translation. I put them out on a table, and when people just ask them to pick one that speaks to them, and folks will say, oh, I picked this person because they look like someone I could tell my deepest secrets to. And then to find out that it's someone who's incarcerated for violence can be very surprising. Barb ha estado a cargo de alguna de estas actividades que relata Howard y cuenta cómo reaccionan las personas. En una oportunidad puso la foto sobre una mesa y le sugirió a quienes estaban haciendo el ejercicio elegir una foto, alguien que les llamara la atención, que lo eligieran por algún motivo. Y alguno eligió una fotografía y cuando le preguntaron por qué lo hacía, fue porque es una persona que tiene un rostro a quien me parece que a esta persona yo le contaría todos mis secretos más profundos. Y cuando les dicen que es una persona privada de la libertad, condenada, no lo pueden creer, les resulta choqueante. And by the way, the other thing to think about is the impact of these people themselves when they saw their photographs. Many had never seen themselves in 20 years, 30 years in a photograph that was respectful. And some of them told me it was really almost life-changing for them to see themselves this way. Howard resalta el impacto de estas personas, de las personas fotografiadas, cuando se vieron en esta segunda foto. Muchos de ellos, por más de 20 años, no habían tenido una fotografía propia y vieron en esa foto el paso del tiempo y su propia vida. Eso era justamente la pregunta que complementaba, era cuáles han sido las voces de los propios de las propias fotografiadas luego del tiempo y qué vieron a través en la obra en sí. Ese era como el complemento que justamente quería preguntar. The question, your answer, Howard, goes with was going to be related to the next question, which was related to the voices of these people, what they had to say after this experience, these photographs, something like you have just said. Yes, indeed. So did I answer the question or is there more of a question there yet? Gabriel, ¿algo más le querés preguntar respecto de eso? ¿Te pareció suficiente lo que contestó? No, si las personas han tenido como acceso a la obra completo y no solo se han visto ellos, sino también a otras personas, y si se pensó en incorporar a la fotografía para que ellos tengan su foto como abordaje restaurativo en las prisiones, para que no vean una foto de ellos luego de 20 años. He wants to add part of a question. If these people that were part of the pictures could see the complete work, your book completely, or only their own photographs. And second part of the question, if the idea to use this tool for restorative justice purposes or approach was thought. Yes, everybody in the book got a copy of the book. So everybody, the publisher, we were able to convince the publisher to give everybody a copy. So they've seen the whole work. And do you think that the use of the book was a useful tool in restorative justice
in a restorative justice approach? Very much so, yes. And I've heard from many practitioners who have used the books, actually used the books in it. But I think it's also caused people to have conversations about these things that they wouldn't have had otherwise. Sí, dice Howard que sí, que una copia del libro fue entregada a cada una de las personas que colaboraron en el proyecto, que el editor las envió a cada uno de ellos, todos pudieron ver el libro completo. Y sí, considera que fue de mucha utilidad, o sea, que hubo un enfoque restaurativo que se cumplió y que varias personas lo han usado y genera conversaciones muy interesantes, que es lo que hace justamente ver la importancia de la justicia restaurativa. Bueno, esa sí es una herramienta para entrar en diálogo a través de imágenes. Gracias. Solo agregar una idea para abrir el espacio a algunas preguntas que me pareció muy poderosa una de las frases en los testimonios, en particular de Harry Twix, que es cuando refiere a la idea de la vida como un borrador, ¿no? Y cómo a través de ese primer borrador, revisándolo, se puede volver a dibujar una mirada correcta, tomando ese error como parte de esa mirada restaurativa, que no se puede dejar de conectar con esta idea de la imagen, ¿no? Bueno, ya no sería una imagen estática de ese momento temporal, que fue el que cambió su vida, sino que esta mirada les permite dar vida a esa imagen fotografiada de ese momento en particular, ¿no? Ese recurso simbólico. Silvina adds that there is a phrase that's very powerful that comes with a picture talking about his life as a draft, that his life before was a draft, and now he can redraw, he can draw again his own life, departing from this previous mistake or error. So the idea of an image that is not a dynamic image, let's say, that you can change your own image and you can change your own life. You know, I used to do a lot of lectures about victims' experiences, and I talked a lot about victims' need to restory their lives, to find new meaning in their life, new identity, to new coherence, to move from shame to courage and respect. And actually the same is true for lifers. They need to restory their lives, and this can be a tool in that. And many lifers said it was a tool in that. And victims told me that too, that the books did that. También ha dado muchas conferencias a víctimas y ha trabajado con experiencias de víctimas, y las víctimas también hablan de la nueva identidad, de la nueva, del nuevo sentido a sus propias vidas y a la coherencia en sus vidas, y que este libro ha sido una herramienta incluso para eso, desde el punto de vista restaurativo. I think that's why the trauma healing frame that we took in our closing essay was particularly powerful as well, because it's the same journey that we're thinking about with folks who've been on the receiving end of violence. And part of that is a restoring and coming to new understandings of who you are. Por eso cree Barb que es tan importante de lo que hablaron en el ensayo final que está incluido en el libro, luego de las fotografías, sobre el trauma y la recuperación del trauma y la cura, que es algo muy poderoso y que puede dar un nuevo entendimiento en el ámbito de la justicia restaurativa. I've had both victims and lifers tell me that the process of being interviewed helped them restore it, to make sense out of their story. Que de los dos lados se puede hacer esta búsqueda de nuevo sentido y un nuevo entendimiento, o sea, restaurar. Silvina. No, solo quería agregar que uno de los mayores traumas que indican en el libro es justamente cuestiones vinculadas al racismo, ¿no? Que es lo que estaba diciendo la profesora Toews. Silvina wanted to
to say that she found very interesting in the book that something very related to trauma was racism. Yes, indeed. Mm-hmm. And particularly in the incarceration context, you know, it's part of that layering of trauma. So many folks who become incarcerated in our country have already had high levels of interpersonal trauma, and then have the trauma of poverty, of racism, of white supremacy, and it all just becomes just layered and layered. Se ve mucho en el sistema las diferentes capas o los diferentes niveles de trauma, desde el encarcelamiento, pero también previos. O sea, hay niveles previos, que principalmente es la pobreza, también de traumas, más los que van adquiriendo. Son varias capas. Silvina, ¿hay más preguntas? No sé si alguien desea preguntar algo, ahí lo coloqué en el chat, pero también hay una experiencia muy enriquecedora que es de James Taylor cuando refiere a que logró hacer un libro con su historia y su experiencia en prisión. Esto también abre el abanico a cómo también se puede incorporar la narrativa, la literatura para resignificarnos de ese trauma, ¿no? En un sistema que le quita las voces a las personas. Silvina found very interesting in the book the story of James Taylor, who wrote a book of his own after living in prison. And she says how important is narrative, the literature, to write what happens to you, and how this can be done when the system takes your voices. So you have your own voice and you can write it. There are some very powerful programs called writing circles, where they over a period of weeks, people write their stories, and I've heard some very powerful stories coming from that. Hay programas muy interesantes y muy poderosos, como uno que se llama Writing Circles, círculos de escritura o también escritura en círculo, que él ha leído historias muy, muy interesantes, muy poderosas. And some of those programs, they'll do writing and then create a theater piece out of it, which adds another layer of narrative. Y algunos de esos programas, además, se vuelven luego las escrituras en obras de teatro, entonces es un nuevo paso para superar el trauma. With the victim book, a playwright actually made a play from the voices in the victim book, and we put that on in prison. And so that was powerful as well, where people heard the voices of victims through actors. Incluso hicieron una obra con la voz de las víctimas, o sea, fue muy poderoso escuchar las voces escritas, pero en la persona de la víctima. And that project connected with folks in prison in two ways. One, it connected with them of realizing the harm that they had caused in the crimes that they committed, but it also connected with them with their own victimization that they had experienced, but had not necessarily faced. Esto es muy importante porque conecta en dos sentidos. La persona en prisión se conecta con el daño causado a la víctima a través del crimen, del delito, y también en su carácter de víctima, cómo está victimizado. Silvina. Hay una pregunta en el chat para no abusar de la amabilidad de los docentes. Hay dos que podemos unificarlas. La primera es de la profesora Claire Merceville, que dice si consideran que este tipo de trabajo puede tener incidencia en reformas de políticas carcelarias. Y luego tenemos otro aporte de Cecilia Romero, que quería consultar cuál de estas historias y qué fue lo que más le impactó de atravesar esta experiencia. Perdón porque se me interrumpió, la historia que más les impactó. ¿Qué fue lo que más les impactó de esta experiencia?
En general, ¿qué impactó más de la experiencia? Sí. Howard and Barb, we have two questions from the audience. One says, if this work, you can see that this work could be useful for a penitentiary reform, I mean, to reform the system. And the second question is, which aspects of this experience is most important? Which story, which aspect of the whole experience for you personally? Oh, personally. Barb, you want to start? As far as the first question about having an impact on policy, absolutely. I think it has a big impact, and I think it's because people are faced with the actual faces, names, and personal experiences of the folks who are experiencing the sentence, and that has an impact on people who see and read it. A la primera pregunta contesta que sí, definitivamente. Cuando se ven las personas, las caras, se conocen los nombres y se sabe de sus historias, esto causa un gran impacto en la población. As far as the personal impact, I think for me is that I know some of the folks in the book through my work in prisons around restorative justice. And this becomes not just a nice academic project, it is actually doing work to help people I know to get out and to help people I know, help people in the community to know these amazing people that I know, which will hopefully lead them to change their support for certain policies. En cuanto al impacto que a mí me causó personalmente el proyecto, el punto es que yo conozco a muchas de las personas con las que trabajamos en este libro. Entonces, esto no fue solamente un proyecto académico, sino que siento que de esta manera pude ayudar y puedo ayudar. Por un lado, a los que están en prisión para el momento en que eventualmente salgan, pero también para la comunidad, para que la comunidad conozca a estas personas y puedan relacionarse. And for me, going back after 25 years was almost like, in many cases, like a homecoming. We were really glad to see each other. A few of the people I had stayed in contact with, but many I hadn't. But we had fond memories of each other and of the earlier process. And so it was just a really warm feeling to reconnect with people. Para mí, hacer esta experiencia fue muy movilizante porque volví 25 años después al mismo lugar y fue como volver a casa. Nos sentimos muy contentos. Había personas con las que yo había mantenido el contacto durante todo este tiempo, otras con las que no, pero teníamos siempre recuerdos y lindos recuerdos. Entonces, fue una experiencia muy movilizante. Bien, si les parece entonces, creo que estamos llegando a la hora para no abusar de la amabilidad del profesor y la profesora. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado y la gratitud por brindarnos su experiencia y su conocimiento en esta materia. Nati, ¿quieres traducir? Howard, Barb, many thanks for being here due to the hour. It's almost 1 hour we've been together, and we respect that. We respect your time. Thank you very much for letting us know about the project and your big experience. It's very important for us. Thank you. Well, thank you. It's been an honor to be with you. I'm pleased that you're interested, and I hope you'll find ways to do these kind of projects there. Agradecen mucho ambos y esperan que podamos encontrar la forma para utilizar esto o hacer algo así aquí en nuestro ámbito. Silvina, ¿querés cerrar? Gabriel, no sé si querés decir algo. No, muchas gracias por la posibilidad de este intercambio y de este diálogo. Para nosotros es muy importante también para que sepan que recién
la región latinoamericana está como batallando ampliamente la posibilidad de introducir la justicia restaurativa en todos sus abordajes. Entonces todas estas experiencias son sumamente enriquecedoras y nos sirven un montón para aprender cómo lo restaurativo puede estar a través de la imagen, de la palabra, del diálogo, del intercambio, de la actuación, y creo que es un valor agregado muy importante para que lo puedan saber los profesores. Así que eternamente agradecido por el espacio. Howard and Barb, Professor Fava wants to thank in particular because this is very important for Latin America. We are struggling towards the use of restorative justice here. So to see this or to learn about this rich experience and learn about it, it's very important. We can see how through images and words and this exchange of ideas and voices and dialogue, we can add value to the system. Thank you very much. Thank you. Thank you. Silvina, ¿quieres cerrar? Muchas gracias a todos por haberse unido a este espacio, a Natalia Barbero, que siempre apoya las iniciativas educativas que gestionamos desde los diversos espacios de formación. Celebro que podamos estar reunidos acá y la generosidad que tuvieron tamaños docentes de este nivel, de poder compartir con nosotros este espacio. Y sobre todo, bueno, a todos ustedes por haberse hecho un espacio y poder crear esta comunidad educativa tan necesaria. Thank you very much. Good afternoon, Howard and Barb. Thanks for joining. Thank you so much. Best wishes. Thank you.